Red Positivos es una red de empresarios para empresarios que tiene una finalidad muy clara y es la de crear un canal con potentes mensajes, unificando estrategias y lenguajes estrictamente positivos, impactando directamente en los indicadores de productividad. Pero el verdadero truco no está en el lenguaje, nosotros creemos que está en hacerlo de manera conjunta, pues es la única forma en la que podemos garantizar que el impacto sea efectivo y potente en todo nuestro grupo de trabajo. Hola, yo soy Germán Carvajal y estoy aquí porque me considero positivo. Porque en estos tiempos de cuarentena, donde el escenario nos ha cambiado completamente, pues buscamos eso, generar positivismo, cómo encontrar en el futuro cosas que nos hagan echar para adelante. Y hoy estoy con dos amigos que saben mucho de este tema y sobre todo con un personaje eh, que le ha tocado lidiar varias cositas. Porque nosotros queremos juntarnos en Red Positivos, juntarnos con buenas voluntades, buenas personas, buenos liderazgos y por eso pues hay que saludar a don Jorge Londoño de la Cuesta. Germán, Hola, Jorge. buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora vamos a estar. Buenas a toda hora. Bienvenido a esta Red Positivos. Buenas, don Mauro Mosquera. Bienvenido. Germán y Jorge, buenos días. Vamos muy bien. Esta es una conversación. Somos positivos, vamos bien, siempre vamos bien. Esta es una conversación de amigos sobre esta situación que nos ha tocado vivir. Y Jorge, pues obviamente es un personaje que le ha tocado lidiar con crisis. Y crisis no pequeñas, medianitas más o menos. ¿Cómo empieza uno a identificar una crisis? ¿Cuál es esa radiografía que empieza a presentar una crisis? Pues, a ver, ahí hablemos de crisis sociales, porque hay muchos tipos de crisis, ¿cierto? Pero crisis sociales o económicas, indudablemente es cuando hay un cambio abrupto en las condiciones normales que se presentan en el día a día. O sea, cuando hay un cambio brusco de las condiciones, hay una crisis. Hay una crisis. Y yo creo que eso es lo que hay que tratar de... Uno debiera tener la capacidad de aceptar que el día a día es una crisis, porque todo el mundo es evolutivo. Toda la sociedad y toda la economía tiene siempre una tendencia evolutiva. Y como buen darwinista, quien se adapta a la evolución, pues prosigue, y quien no se adapta a esos cambios, pues sale del paseo. Entonces, uno debiera siempre estar pendientes, ojo que estamos en crisis, estamos en evolución, cómo me tengo que adaptar a estas nuevas circunstancias para poder seguir el camino. Si me resisto a ello, pues me sacan. Entonces, más que todo, aunque hay momentos muy abruptos de rompimiento con lo normal, con la tendencia normal, yo creería que es muy importante es que todos los días se miren como una crisis, porque está uno en un proceso evolutivo de todas maneras. Ahí hay un concepto que cae como anillo al dedo de una discusión de estas, y es que yo no soy yo más que darwinista, yo soy chamanista. Yo creo que todo en la vida le va enseñando a uno cosas y lo va preparando para el futuro. Y una de tus vidas pasadas, antes de ser gerente de PM, yo creo que fue acompañar los caos y las crisis diarias de muchas empresas, gobiernos y gente que se estaba haciendo preguntas todo el tiempo. Sí. Trabajamos juntos alguna vez en eso. Sí. Y vos te destacabas por ser el experto en advertir, vea, le viene una crisis en esto, le puede brincar la liebre por este lado. Te preparó esa vida anterior para un puesto que parecería completamente distinto a tu mundo, pero que antes yo creo que es una consecuencia lógica de haberle manejado crisis a mucha gente. Manejar una empresa que además de la gran crisis de Hidroituango, es una empresa que tiene retos e incertidumbres diarias que exigen liderazgo, exigen una visión de equipo, exigen ver el mundo más grande y poder tomar un conjunto, pero al mismo tiempo tener ese olfato para medir esas cosas que pueden pasar. Sí, sirvió mucho. O sea, a tu pregunta, pues quien no sepa, pues, yo muchos años estuve
liderando una empresa de investigación de mercados y de opinión pública, y obviamente uno desarrolla una capacidad de entender los números. Yo digo por ahí, molestando la vida, que yo converso con los números, ¿cierto? Los números, yo tengo una memoria impresionante para los números, y me ha gustado jugar con ellos. Incluso algún día con un compositor muy conocido aquí en Medellín, Mauricio, se me olvidó ya el apellido, Mauricio Mejía. Le dije, hombre, Mauricio, es que yo he desarrollado una serie que ya tiene 20 años del estado de la opinión pública, y yo quisiera convertir como esos movimientos que una tiene melodía. en una melodía, porque Bueno, me ayudas Qué con- maravilla. Qué Además que bueno. la Me música ayudas con es eso. completamente matemática. Pero entonces lo que quería era componer una canción que muestre la historia reciente de Colombia en cuanto a su opinión Es una canción pública. intensa, ya Sí, diríamos que es una una- canción intensa. ¿Eso qué sería? Pero esto para decirles pues que con los números me gusta jugar. Esta Hay pandemia quien para otro que le mí, gusta jugar con números. esta pandemia para mí ha sido el soji. Yo me meto a todo y le meto curvas a esto, y qué pasó con esta tendencia, y cuál es esta rata, y todo eso. Y entonces, cuando uno maneja una empresa tan grande como EPM, en realidad uno tiene que tener una capacidad de síntesis, como a dónde se está moviendo esto, para dónde se está moviendo este barco, pues claro, porque si no se lo come a uno vivo ese aparatote. Entonces uno tiene que identificar como cuáles son las líneas a las cuales uno tiene que parar bolas, y sobre ellas pues ya hacer seguimiento y gestión. Y exactamente cuál es ese proceso en el que uno va diciendo, bueno, vamos a desglosar esta crisis. Hay que ordenar primero para poder saber qué tema se agarra. Sí. ¿Cuál es esa estructura de esa crisis donde uno dice, bueno, primero esto, después esto, después esto? Sí, ahí estás tocando un punto que es fundamental, y es que todos los problemas están compuestos de partes. Entonces uno tiene que siempre desarmar el problema, desármelo, como un carro así, como es de complejo un carro. Si uno mira el carro en su completitud, Sí. pues es un organismo muy complejo que uno ni lo entiende. Pero si usted empieza a desbaratar pedacito por pedacito, Entiende. empieza a entender todas las cosas, y sabe a dónde le tiene que poner grasita o a dónde tiene que apretar una tuerca para que las cosas funcionen mejor. Entonces sí es muy importante, cuando hay un problema, deshuesarlo, o como decimos nosotros vulgarmente, el chicharroncito, comérselo por Por pedazos, paticas, por por paticas. paticas. Entonces, indudablemente, yo creo que ese es un ejercicio importante para desarrollar a nivel gerencial, y es cuando hay un problema, desmémbrelo y empiece a actuar sobre cada uno de ellos. Uno lo que tiene que identificar es qué es prioritario, poner foco, y qué viene en segundo lugar. Pero más, te puedo decir, más que eso, se parece mucho más al juego de las peloticas, pues, de malabarismo. O sea, usted tiene 5 peloticas, métale otras 6, no, ya son 7 peloticas, cómo no se cae una, cómo no se cae una, cómo usted va atendiendo todas. ¿Cómo pide mayor concentración sin en todo lo que que se se le está caiga haciendo? una Y después los pelotica. malabares, agréguenle los malabares. Sin que le caiga una pelotica, porque a usted le cae una pelotica. Impresionante uno entender, por ejemplo, o sea, si yo perdía liquidez en EPM, pues se me caían las 7 peloticas. O sea, una siendo liquidez, ¿cierto? Pero sí, y ahí uno dimensiona también, digamos, lo importante de las comunicaciones. Si yo perdía la batalla de las comunicaciones, La se me claridad y la caían las transparencia con la 7 gente. peloticas. Se me caían las 7 peloticas, porque Un asunto social de que la gente Sí. comprenda qué es lo que está pasando. al igual pues que me caía el muro, pues se me Sí. caían las 7 peloticas. Sí. O sea, todo era fundamental y estructural. Sí, en ese sí, problema. sí. Esto es una cosa en donde usted tiene que tener una agenda donde va batuteando cada una de ellas. O sea, cuando es un problema tan multidimensional, lo que sí necesita es uno mucho juicio, mucho método. Yo creo que aquí las cosas no son, pues no se van dando sin que usted vaya haciendo un seguimiento permanente a cada tema, y nosotros sí nos reuníamos permanentemente con cada equipo. Y una recomendación también que yo haría, cuando uno tiene estas crisis tan multidimensionales, obviamente una mente, cualquiera, la tuya, la mía, la de Mauricio, no es capaz de leer
todas las variables al dimensiones, tiempo, todas sí. las variables. Entonces usted necesita rodearse de gente que usted sienta que piensan distinto a usted y que ven las cosas distinto a usted. Para allá íbamos. Entonces No, dijiste nosotros, no, dijiste sí. equipo. Y eso es muy Sí, importante. no se lleve al que Al que le dice sí, señor, al que sí, le señor. dice sí, porque está viendo las cosas igual que usted. Y cuando hay 7 toros enfrente, usted usted alcanza a ver 2 o 3, pero los otros 4 no los ve, porque no tiene tiempo para verlos. Pero creo que peor que está viendo las cosas igual que uno, está viendo las cosas como uno quiere que las vea. Sí. No, que es decir, se está dejando influenciar. Yo creo que una de las características que ha tenido EPM en el liderazgo es eso, que se ha mantenido muy bien el liderazgo estratégico de la empresa, pero que históricamente se ha conservado ese liderazgo técnico y gente que es capaz de decirle a uno, ojo, que la está embarrando, o yo creo que por aquí no es. ¿Cómo es ese trabajo? Para mí hay un momento en la crisis de EPM que es como un ícono, un gran símbolo, y es en medio de la ser un buen líder en las buenas es muy fácil, pero ser un líder en las complicadas es donde se ve. Y cuando usted se para en el piso 12 y toda la empresa lo está esperando, eso no es un acto publicitario. Uno, digamos que como comunicador uno sabría leer cuándo es un acto publicitario o cuándo es un acto de apoyo a un líder y todo el equipo diciéndole, aquí estamos para trabajar de esto y salir juntos. Ese símbolo es para mí muy fuerte en la crisis de PM, porque a mucha gente le dijo, toda esta gente está unida, y aquí están todos navegando para el mismo lado. ¿Qué significó para usted en ese momento ese quiebre de crisis? Yo creo que un momento de incertidumbre y todavía de shock, cuando las bolas están amenazando con caerse, pero cuando usted llega y mira y tiene no solo los vicepresidentes y los equipos, sino que tiene todo un edificio que es un símbolo muy grande de una sociedad, diciendo vamos a salir de esta. ¿Qué significó en la crisis eso para tu liderazgo y para la moral, digamos, que del equipo de PM? Sí, no, eso fue una cosa muy bonita. El tema de Ituango tuvo como 2 meses decreciendo, o sea, empeorando el problema, empeorando. Y solamente por allá, a partir de junio, ya digamos que Se estabilizó. cogimos el toro y empezamos a mejorar lentamente. Pero esos 2 meses, pues lo que es finales de abril, mayo y junio, esto era pues día tras día. Güey, madre, esto está peor, esto está peor, esto está empeorando, otra noticia mala. Y ese mes de mayo pues fue obviamente un mes muy difícil. Y lo que veo yo ahora ya, pues, pasados pues, Con la ya 2 distancia años, necesaria. sí, con la distancia necesaria, es que a la organización le dio como cierto pesar de verme tan enredado. Yo no creo que se lo haga a la organización. tan emproblemado, eso era dar Yo creo ruedas que la buena energía que recibiste de todo el mundo. ruedas de prensa todo el día a explicar qué era lo que estaba pasando, porque como te digo, cada día para una cosa nueva, hombre, pero usted nos dijo ayer esto y ahora pasó otra cosa. Pero ojo, eso no es el azar. Pero muy interesante eso de conocer de cerca la labor de cada persona, porque no solo eso hizo la cercanía que tuviste Sí. con la gente, sino que también da otra dimensión de la crisis. La crisis humana es, venga, tengo que cuidar a toda esta gente. Sí, no, aún la sola perspectiva, cuando en ese mes de mayo, pues a uno uno de los escenarios era, bueno, se rompe esa presa y ¿qué le pasa a A la gente. 120.000 personas? Que es lo que hoy estamos preocupados por entender, qué pasa en las empresas con la gente, la crisis como general. Entonces, piense usted en esas 120.000 personas y empieza a desenrollar pues para acá la cosa. Uy, ¿y qué le pasa a EPM? Que son 6.000 personas, 6.000 empleados. ¿Qué le pasa a EPM? Miércoles, ¿y qué le pasa a la ciudad? Que viven de lo que producen esos De 6.000 lo que empleados. produce EPM. Miércoles, ¿qué pasa a Colombia? Bueno, y dice, carajo, este problema sí está... Sí está de verdad, sí Este está de verdad. problema está grande. Este problema está grande. Yo estaba en ese momento con una persona que me lideraba todo el aspecto social en Ituango. Estoy hablando de los primeros días, los primeros 2 días del problema, que yo estaba ya metido en Ituango. Y conversando con esta persona
que es, como te digo, antropóloga y socióloga, llegué a la conclusión de, bueno, vamos a actuar de la siguiente manera. Aquí, porque los primeros momentos usted pues no sabe ni qué está pasando y identificando a ver pues dónde está el problema y cómo es que vamos a manejar esto. Eso quiero ir enseguida. Pero ya cuando vamos teniendo claridad, bueno, nos vamos a comportar así. Todas las decisiones, lo primero que van a tener en cuenta es el cuidado de la gente. En segundo lugar, el medio ambiente. Y tercero, pensamos en el proyecto y en la empresa. Pero todas las decisiones van con esa línea, para que sepa todo el mundo. Así es. Estaba sentado pues todo el equipo de contratistas y todo el equipo de vicepresidentes y nos vamos por ahí. Nos vamos por ahí, así que empecemos a tomar decisiones en ese sentido. Yo creo que nos fuimos entrando muy rápido en la crisis de Hidroituango. Yo quería ir un poquito atrás para entender un poco también cómo la persona, no solamente el profesional y el líder que está... ¿De dónde saca fuerzas para estos momentos? Exactamente, la persona, porque es muy fácil que un ser humano se quiebre físicamente, mentalmente, anímicamente. Eso debe ser un impacto muy fuerte. ¿Qué pasó en esas primeras horas? ¿Cómo te cuentan? ¿Cómo te avisan? ¿Qué fue lo que empezó a pasar? ¿Y qué empieza, digamos, a generarse alrededor de Jorge, la persona? Sí, lo que pasa es que, como les dije ahora, este problema fue evolutivo. Hoy la gente lo recuerda tal vez como un instante. Recuerda el golpe, pero era Sí, pues, No, una él crisis fue incubada. evolutivo. Y entonces recibí una llamada del vicepresidente de proyectos a las 6:30 de la mañana del domingo. Tal vez era domingo o tal vez era lunes. Estoy un poquito confundido, pero era pues ya domingo o lunes, día de fiesta. Día de descanso. Sí. No, que desde anoche como se empezó a subir el nivel del embalse y pues eso es indicación de que tal vez uno de los túneles de desviación esté taponado. Y entonces, Wilson se llamaba el vicepresidente, se llama. Y entonces, no, pues vamos a ver que vamos a estar estudiando a ver qué otra información recogemos y yo te estoy avisando. Esa fue la primera noticia. Ya que es uno a las ¿Y 6:30 de cuál, la y mañana cuál con fue eso. tu primer pensamiento? Es decir, la gente Uno entonces se nos va a generar demora, un problema. uno se demora en Asimilar. dimensionar. Se demora, pues, ¿qué digo yo? Eso no lo saca uno en 2 minutos, sino que uno empieza, ¿cómo? Se está subiendo de embalse miércoles y nosotros vamos en tal nivel en la presa y se me va a entrar el agua por allí, Mira, ¿a qué rata está subiendo el embalse? ¿Con qué tan rápido está subiendo? Y era invierno, carajo, un invierno Dios mío. fortísimo, no sé si ustedes recuerdan. Sí, claro era que un sí. invierno. Sí, sí, sí. Claro, porque ya uno sufría con cada aguacerito que caía. Y entonces estuvimos allá el domingo en EPM toda la tarde y como a las 7, 8 de la noche, nosotros analizando pues cada cosita que había que hacer, ¡tran! Nos informan que se destapó el túnel. Y el túnel se destapó. Y eso ya sí es un golpazo. No, se destapó. Se arregló, Se arregló, sí, se se arregló. arregló. Y a primera hora salimos para Ituango de helicóptero a las 6, 7 de la mañana. Y llegué ya allá. Y yo quería ver con mis ojos pues eso. Y entonces, ¿y qué quiero hacer? No, yo me quiero coger una lancha y ir a ver allá el embalse, el sitio de la boca. Y me fui allá en una lancha y fui a ver el sitio de la boca. Bueno, hasta hay videos y fotos de eso. Y yo, miércoles, de la que nos salvamos. A ver, vamos a ver por dónde está saliendo el agua. Y fuimos entonces después a la salida del túnel. Estaba saliendo de chorro, full. Y yo, miércoles aquí. Qué maravilla, esto está trabajando sin problema, quién sabe qué habrá pasado. Bueno, no, entonces vámonos a almorzar. Estas vueltas, quien haya ido a Ituango sabe pues que eso es un monstruo, pues Gigante. esto que yo cuento en 10 segundos, pues una Tuve la montaña oportunidad de de monstruo, estar sí. en un proyecto maravilloso. Una infraestructura Entonces, colosal. íbamos ya camino de regreso porque entre las obras principales del proyecto y el campamento de PM hay más o menos media hora en carro. Hasta el Valle de Toledo, sí. Eso. Y entonces veníamos de regreso, ya llegando al Valle de Toledo, cuando una llamada. Vea que se formó un cráter en la parte alta del túnel y se volvió a taponar. Dios mío. Y ese es el famoso cráter que no sé Sí. si han visto ustedes, las Claro. fotos la recuerdan, que ya
O sea, lo que dijo el estudio en su momento era que primero hubo un derrumbe de piedras, que el agua, la presión del embalse lo Lo logró destapó, sacar. pero ya cuando pasó el agua con tanta fuerza, pues Ya cayó todo el resto. cayó todo el resto. Y ¿Uno qué piensa en el momento? y eso pasó por ahí a las 12:30 del día. Es decir, del se te otro dañó día. el almuerzo. No hubo almuerzo. No hubo almuerzo. Y estas noticias que te estoy diciendo, aquí una noticia mala el domingo, algo se resolvió, el lunes una mala. Y empiece Empieza la cadena. la cadena. tras otra. Y eso duró 30 días. Dios mío. Y eso duró 30 días. Y ahora pasó esto, ahora pasó esto, ahora pasó esto, ahora pasó esto. ¿Cómo soportabas vos en lo personal y emocional esa cadena de crisis sucesivas? Y le añado, Cada una más. y le añado, porque no es solo manejar el problema, sino manejar la empresa más importante de Antioquia, con las opiniones desinteresadas, interesadas, sobreinteresadas, con la presión de un alcalde y una junta que pasa, pero la presión de los medios y la presión de quienes están a favor y en contra. Entonces empieza a Y de sumarle las un montón de autoridades, elementos, de las y de las autoridades, autoridades. de los seguros, de todo el mundo. Les cuento esta, en un momento allá cuando ya la crisis se consolidó, llamémoslo así, porque estos son los inicios del problema, pero ya cuando la crisis empieza a llegar allá a Ituango, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Ministerio de Minas, Ministerio de Defensa, pras, práquete, y eso se llenó de gente. Pero cuando les Todo el digo- mundo opinar. y a mandar y a opinar y a decir qué tienen que hacer y muéstreme este informe y esto y usted en la mitad del problema. Tus días entonces eran de cuántas horas. Digamos que yo dormía, porque yo siempre he sido de buen sueño, pero sí lo que les digo sin mentira, sin exagerar, yo soñé con Ituango todas Todos las los noches días. durante por lo menos un año. Dios O mío. sea, yo seguía dormía, Trabajando. pero con el problema, sí. Con el problema, algo pasaba, pues, algo pasaba en el sueño. Algo pasaba en el sueño. Ahora, tu pregunta que no te la he respondido, pues uno cómo aguanta. Yo creo que hay un tema de actitud. Hay un tema de actitud y es uno cómo asume los problemas en la vida, ¿cierto? Uno puede considerar que los problemas son muy pequeños, son medianos o son muy grandes y todo está en la cabeza. O sea, un problema no es ni grande, ni pequeño, ni mediano. Un problema es un reto. Es un reto, no es que sea muy grande, ni pequeño, ni mediano, es un reto. Y entonces cuando uno logra quitarle el tamaño al problema, hay que quitarle el tamaño a los problemas. Por favor, Quitarle la el maleza primer para poder consejo, verlo. sí, Sí. no diga que el problema es muy grande, sino que hay un reto por afrontar. Porque cuando el problema uno lo define como grande, lo grande es pesado y agobiador. Y ya es una carga Y con la ya que usted es no va a una poder. carga con la que usted, Ya la actitud sí, es diferente. ya la actitud. Porque de entrada uno como que se rinde ante... Sí. Lo segundo en lo que trabajé mucho, y yo escuchaba por la noche, para tratar de dormirme, pues ahí ponía cositas en YouTube. Y escuchaba mucho a Confucio. Escuchaba mucho a Confucio. Yo creo que Confucio, yo no soy una persona muy religiosa, no lo soy, pero sí creo que hay unos líderes sociales, espirituales, digamos, muy valiosos. Y una de las frasecitas de Confucio dice que las cosas son como son, que uno no se puede resistir a lo que la vida le va poniendo adelante, resistirse a las cosas que le presenta a uno la vida, Hay que- lo deteriora, lo cansa, lo aburre, lo destruye. Entonces también uno tiene que, otra cosa que yo aconsejaría es acompañar el fluido de la vida. Acompañar el fluido de la vida. Cuando uno se mete en la música de la vida o en la corriente que lleva la vida, la vive más contento, más fácil. Déjese llevar. Déjese llevar, Ese es el- déjese llevar. Porque cuando usted se le resiste a unas cosas que son
de tal magnitud, usted termina derrotado. Pues, ¿cómo va a nadar usted en contra de la corriente? Pero si usted va con la corriente, usted va manejando ahí de pronto, usted sí logra. No sé quién de ustedes haya pasado un río caudaloso de un lado al otro. Yo lo he hecho. Con mucho miedo lo he hecho, sí. Sí, uno sabe que se mete aquí, pero sale allá abajo. Eso, Es pero mejor no cuando resistirse. usted se deja fluir, lo hace muy bien. De acuerdo. Lo hace muy bien porque usted sabe, no se apresure, pero usted, el río lo va dejando que usted va haciendo ahí unas remaditas y pasa. Pero si usted enloquece, Lo que no no pasa. tiene fuerzas para levantar los brazos y agarrarse de la ramita. Sí. Así es. Entonces, esa sería otra cosa. Una, no definan los problemas, no le pongan Grandes. tamaño a los problemas, son retos. Lo segundo, metas en el fluido de la vida. Metas en el fluido de la vida que le va mucho mejor que ponerse a resistir en él. Creo que las decisiones que uno tome siempre deben estar enfocadas al bien público. En el momento en que usted tome una decisión que no esté orientada al bien público, Se sale de la línea que... se sale de la línea. Un problema de esta magnitud siempre tiene que contemplar que las decisiones van orientadas al mayor bienestar público, no digo al total, pero al mayor bienestar público. Y cuarto, usted no puede apartarse de la verdad ni un segundo. Ni un segundo. Sí, es un porque- reto a la coherencia. Sí, en el magnífico. momento en que a usted le detecten de que usted ocultó una información o dijo algo que no era cierto o mintió, pues, en ese momento pierde la confianza de todo el público, de todo el establecimiento y usted se queda sin herramientas. Entonces, aquí el bienestar mayor público, la verdad, estar aferrado siempre a la verdad, muy importante para manejar una crisis. Y tercero, lo mencionaba ahorita, el tema de la comunicación. Cuando hay tantas dimensiones, hay información A, B, C, D, F, G, H, I, y la gente, digamos, empieza a confundirse con el problema. Entonces usted tiene que ser el propietario de la información. Y la vocería no se puede distribuir. Y No ahí- se puede distribuir y usted tiene que ser muy intensivo informando. Pero mantener la línea hizo que la gente entendiera que la relación era con EPM y no Sí. con todas las posibles voces que saltan al lado. Yo creo que ahí hay una muestra de liderazgo y es que cuando hay un problema, unos eligen agachar la cabeza y meterla a la tierra como el avestruz y otros deciden, así mi cabeza caiga, tengo que seguir en lo que estaba. Esa es la promesa verdadera del liderazgo, es lo que espera uno de una persona que asume un liderazgo y es que cuando le pido una explicación me la dé. Es establecer no una comunicación como información, no una comunicación como relación con la gente. Y yo creo que ahí EPM supo jugarse bien las cartas. Vos como persona, pero EPM como empresa supo jugarse bien las cartas porque eso que llaman ese capital relacional que todo el mundo cuida tanto es cuando se ve si sí funcionó o no funcionó y en ese momento digamos que uno puede decir sí funcionó porque EPM pudo mantener la batuta y la brújula de para dónde iba, pero segundo porque la confianza en la empresa, por más que haya un entorno político, empresarial, que tiene unos retos distintos, la confianza de la gente en la empresa, que en últimas es la propietaria y la beneficiaria de ese doble papel frente a EPM, la gente la sigue manteniendo. Entonces, yo creo que ahí, ese es como lo que envuelve tus 5 puntos de liderazgo que pueden diseminarse un poquito, pero que para mí resumen el papel de un líder. El líder en las buenas, el líder en las malas, se nota es cuando mantiene la coherencia en las buenas y mantiene la coherencia en las malas. Ahí hay una cosa para devolverme un poquito y es el papel que juega no solo tu preparación física, mental, tu metodología, tu formación previa, sino la familia. Yo creo que no hay líderes sin familia. Yo creo que la diferencia entre líder y caudillo es el que se va solo y todo el mundo me sirve, o el que se va acompañado y que va armando una caparazón y un montón de cosas que lo rodean. Y vos venís de una familia con liderazgo. Entonces, ¿qué tanto influye tu familia? ¿Qué tanto te acompañó la familia en ese momento para poder atravesar una crisis? No, jugó un papel fundamental, Mauricio. Jugó un papel fundamental. Porque cuando yo salía pues todos los días de mi casa, más o menos a las 6 de la mañana, y regresaba más o menos 8 o 9 de la noche. O sea que yo tenía 14, 15 horas diarias. escasos, llamémoslo así, de 9 a 10 de la noche
para hablar la con la familia. familia porque a las 10 de la noche caía como una pepa. ¡Pum! A Sí, seguir no te soñando dormías, con sino que te Italia, pero desmayabas. dormido. Sí, sí, sí. Para despertar al otro día a las 5 de la mañana. Pero la actitud pues de mi esposa y de mis hijas, que era pues mi familia directa, obviamente pues están mis hermanos y mis cuñados y tantas otras personas, pero digamos particularmente la actitud de mi esposa fue fundamental, porque digamos de ir al campo de batalla uno todos los días, encontrar en el hogar, digamos, un espacio de amor y de compañía, como fue el soporte no solo de la organización, sino de la comunidad. Uno sí siente esas energías son muy importantes. Esas son muy importantes, o sea, si uno está con buena energía en la casa, si uno está con buena energía en la empresa. Y cuando yo estaba en la calle, en general la gente me daba voces de apoyo y de respaldo, Sí. de buena energía, de buena energía. Entonces yo era un depositorio de buenas energías que las trataba de irradiar o de irrigar. Sí, y de canalizar. Sí. En el tiempo, ya con la distancia prudente que has tomado, ¿qué decisiones te parecieron las más acertadas, las que tomaste? Esta decisión fue muy bien, encontré una decisión muy bien hecha. ¿Y qué otra hubieras querido trabajarle más? A ver, yo creo que hay un conjunto de decisiones fundamentales que son las conocidas, pero que son decisiones difíciles. Lo primero, había que echar el agua por casa de máquinas. Había que hacerlo, Y destruir algo que ya se había... pero había que hacerlo. A ver, esa decisión nos tiene con el proyecto vivo hoy y con 0 muertes, que es lo más importante. Sí, con sí, 0 por cuidar una plata se pudo haber perdido mucho más. Sí. Lo segundo, había un momento, esa fue la primera. Hubo una decisión también simultánea. Cuando uno se le presentan estas situaciones de crisis que me preguntabas al principio, uno también tiene que ser un poquito audaz. Nosotros hicimos, recuerden ustedes, el lleno prioritario. Lleno prioritario es una cosa que no se ha hecho en ninguna parte del mundo en la historia. Eso fue invento, eso es made in Ituango. Made in Ituango. Pero si no hacíamos el lleno prioritario, ese Se iba embalse, todo. ese embalse lo sobrepasaba. Sí, que fue terminar el dique. Pero de una forma Claro, no rápido. convencional. De una forma no convencional. Con el agua al lado, que eso no se hace así. Que eso no se Monte, hace así. monte el muro como sea, pero lo monta. De una forma no Sí, convencional. todos, Aquí para todos estábamos pendientes de la noticia, cuánto subió hoy, en qué cota estamos. Pero eso esa cota, todo eso se hizo de una manera no convencional. Y entonces empiecen pues las críticas, no sé si ustedes recuerdan, no, que es que eso está mal construido, que eso se va a caer, que eso está... Que la tiene- humedad, que eso va a ser imposible. Sí, No, había que hacerlo. Había que hacerlo. Y entonces, lo que ya hoy con el tiempo le dije, "Bueno, entonces, ¿qué proponían ustedes? A ver, propongan Hay pues". que tomar decisiones. Sí. Liderazgo es tomar decisiones. Entonces sí, es una cosa que no se ha hecho nunca en la vida y ahí quedó para la historia y me tocó contar esa historia en un congreso mundial de hidroeléctricas en París después. Pero son cosas de ingeniería tremendas. El cierre entonces, la apertura de casa de máquinas. Y otra decisión muy compleja es cierre las compuertas para que ya el agua pase por el vertedero y no por casa de máquinas. Pero recuerden ustedes, pasaron 3 días en que hubo muy poca agua y que el río Cauca disminuyó pues sensiblemente sus caudales. Y eso tuvo unas afectaciones ambientales. Ahí tiene uno Que fue después la foto del chorro de agua Sí, saliendo. ya después sale el chorro de agua, pero es una decisión. Que hay que sopesar todas las variables otra vez. Sí, pero digamos, se sabía que el caudal del río Cauca iba a disminuir sensiblemente, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se afecte menos el medio ambiente? Contratamos 700 personas que recogieran pescaditos por todas las orillas. Hicimos también con Anchicayá, que nos soltara más agua, la represa de Anchicayá, para que se demorara menos
menos tiempo, el río con poco caudal. Bueno, hicimos una cantidad de cosas, pero para tomar esa decisión. Pero esa decisión no solamente tenía un impacto ambiental reversible, ojo que esto es también bastante importante, Se podía ese recuperar. concepto que sí, aquí no, le va a doler, pero se va a curar. Sí, de acuerdo. ¿Cierto? Le va a Sí, doler, eso no pero era se va a pavimentar curar. un río, Sí. eso era bajar un Sí. caudal que después va a subir y la vida tiene esa magia. Eso. Pero lo otro era que el cierre de esas compuertas era, si ahorita hablé de audacia, esto es pues triple salto mortal. Porque las compuertas técnicamente estaban hechas para bajar y subir con caudal neutro, es decir, no había fuerza del Al mismo agua, nivel. Había presión. no había presión. Pero en este momento, con el agua pasando por el túnel de captación, la Sistema hidráulico. entraban más o menos 800 metros cúbicos por segundo. Eso no se lo Esto hace es un 800 toneladas de fuerza. 800 toneladas de fuerza para una puerta que si la cogía el agua y me la destruía, yo me quedaba sin compuertas y ahí sí, apague y vámonos. Entonces, haga todo el estudio de ingeniería de si esa compuerta nos aguanta o no nos aguanta. Y como dicen para ahí los gringos, es one shot. Un solo tiro. Un ¿Sale, solo sale tiro. o no sale? Punto. ¿Eso sale o no sale? Le cuento más. Eso en lo técnico, y en lo social, y en lo ambiental, y todo esto. Pero en lo financiero, hombre, yo no puedo dejar que todo el conjunto de acreedores que tiene PM, porque PM pues, tiene una deuda grande, sientan que nosotros no vamos a tener la capacidad de responder. responder. Es también un tema de comunicación con ellos Claro, permanente. permanente. Entonces, se toma la decisión de que vamos a enajenar activos. Que fue otra decisión Y dura. otra decisión Porque entonces, dura. ¿para qué lo compró si lo iba a vender? Y empieza otra vez toda la opinadera. Y arranque, entonces toda esta... Esa es la garantía para las deudas Claro, que asumía. vea, aquí vamos, aquí tenemos con qué responder y vea, vamos a vender esto. Y entonces ahí se toma la decisión de vender ISA y de vender Antofagasta y de vender otro tipo de activos que teníamos. Pero estando en el consejo, obviamente con eso tan acalorado, esas discusiones del consejo como tan complejas todas, empiezan a criticar. Y ahí es donde aparece el famoso queso, El ¿recuerdan queso, ustedes? con todo el mundo en campaña, eso Quería- iba a decir, con quería todo el mundo en campaña. Yo quería preguntarle. El queso a los ratones y empieza, y quería esa es tan preguntarle simbólica eso, y tan pero dura. bueno, ahorita hago la pregunta. Pero, creo que pero ahí aparece el desarrollo queso. Entonces la gente dice, ¿usted cómo aguantó ese tema del queso? ¿Cómo aguantó Sí, el ya problema nos del quitaste queso? la pregunta, ¿cómo Sí. aguanta uno la cordura y la que a uno- elegancia en un momento de esos? Además, a uno le Y dejan hablar. pero eso me lo preguntó en su momento quien estaba al lado mío, un compañero mío pues del equipo de vicepresidentes. Y yo le dije, no perdas el foco, que lo que nosotros necesitamos es liquidez. Eso es lo que nosotros necesitamos es liquidez, no ponernos a pelear aquí con nadie. Necesitamos que el Consejo apruebe. Sí, si uno se desvía y yo le paro bolas a eso, Si se deja ganar de las emociones, que eso es un buen Y- consejo. y obviamente el foco es necesito liquidez, es por lo que voy. Es una de las variables que dijiste al principio, no se puede perder nunca la No liquidez. se puede perder. Y entonces, si yo me dejo distraer de que me atacaron, llamémoslo así, y me voy a responder ese ataque, pues ya me estoy defendiendo yo y no estoy resolviendo el problema que necesitaba resolver. No perder el foco ni dejarse llevar de las emociones. Podría ser una conclusión de ese episodio. Sí, yo digamos, uno puede centrarse en esto, podríamos hacer un seminario, no una charla, porque tiene todas las lecciones para empresas, para personas, para líderes, todas las lecciones humanas posibles, pero yo quisiera como que ya después de dar estos puntos que son como los puntos claves como persona y ya con la distancia necesaria que dijimos ahorita, ¿qué aprende uno para el resto de vida? Porque hay aprendizajes gigantes.
ya no de lo que se hizo, sino de qué pasa, de qué aplica uno después de todo esto. Yo creo que muchas cosas. ¿Cuáles son esos pequeñitos aprendizajes y grandísimos aprendizajes, poquitos que quedan, de haber tenido el mando de PM en una época tan decisiva? Que yo no uso mucho la palabra histórica, pero esto sí, digamos que parte de lo que va a ser EPM en un futuro. Estas decisiones pudo haber sido la gran debacle de la empresa o mantener una estabilidad que se va a volver crecimiento. Un comercialcito. Que lo bonito de todo este ejercicio es que EPM, las utilidades de EPM crecieron el 80% en esos 4 años, a pesar de que se me quemó Guatapé, se me quemó Playas y se me enredó Ituango. O sea, ahí se hizo un manejo financiero muy bonito. Pero aprendizajes. Aparte de los que les dije ahora, de que cuando hay estos momentos de crisis uno siempre debe procurar el mayor bien común. Ese es un aprendizaje. Es un consejo que le doy a los televidentes. Cuando hay una crisis, busque el mayor bien común. Y lo pongo en tiempo coronavirus. En las empresas familiares, digamos, que me ha tocado ahora pues batutear, ya las decisiones, cuando uno mira cuáles son las decisiones que benefician, digamos, al mayor número de empleados. Tienen que ser esas las decisiones, no puede ser uno pensando uno solo en cuál es el PIG de la compañía. Porque si toma decisiones en ese sentido, usted va a perder su fuerza laboral, la va a perder. Y usted sin gente no es nada. Uno sin gente no es nada. 2, diga siempre la verdad. Diga siempre la verdad. Para que cuando tome una decisión, diga por qué la tomó y muestre claramente las razones de por qué tomó esa decisión. Y la gente entiende y confía. Tercero, hay que ser audaces. O sea, cuando hay momentos de crisis, lo que le dice a uno la vida es que hay que comportarse diferente. Hay que comportarse diferente. Eso también para coronavirus. El que se quede aferrado a comportamientos antes de normales, coronavirus, no. va a salir. Aquí hay que ser audaces, hay que adoptar nuevos comportamientos y adaptarse a una nueva vida. Hay una nueva vida. Entiéndala y adáptese y sea audaz y asuma el riesgo y cambie. Y cuarto, diría yo, como aprendizaje, es que las cosas pasan. Todo es, al final del día todo es pasajero. Todo es pasajero. Lo que a uno en algún momento de la vida le puede parecer un mundo, ese mundo en 6 meses ya es... La vida siguió. Ya la vida siguió. La vida siguió. O sea, en el fondo, la vida de uno y uno como persona, en realidad, somos muy pequeños. Imperios Sí. y pequeñas cosas cambian. Sí. Lo grande y lo pequeño cambia. Sí, somos muy pequeños, entonces uno, ¿para qué se cree o creerse o sufrir? Pues puede ser 2 cosas, o sea, ¿para qué sufre tanto o para qué se cree tanto si ni lo uno ni lo otro en realidad? Bueno, en esta crisis, ¿qué empresas crees que van a sobrevivir en este escenario del COVID-19 y todo esto que está pasando? ¿Qué empresas deberían sobrevivir por sus decisiones? ¿Con qué decisiones? ¿Y qué empresas no? Lo decías ahora, muchos van a desaparecer. Sí, a ver, indudablemente, ¿qué es, digamos, la economía? Me estaba hablando de empresas, ¿cierto? Entonces, Sí. por eso me centro en economía. ¿Qué es la economía? En general, la economía, cuando uno la trata de definir de una forma más simple, es el conjunto de interacciones sociales. El conjunto de interacciones sociales. Y esas interacciones, pues, se pueden dar o físicamente o ya ahora virtualmente. Venía dándose, digamos, el avance de la virtualidad, pero indudablemente lo que el COVID hace es que ya la proporción de interacciones
si antes, no conozco el número, pero si antes eran el 4% virtuales, pues hoy van a ser el 20% virtuales o el 25% virtual. Quien logre entender eso y hacerlo bien hecho, Tiene oportunidad. pues ahí está la oportunidad. ¿Quién va a coger la virtualidad en su vida cotidiana? Y me voy a los dos casos más trascendentales. Uno, el comercio electrónico, ya lo sabemos. Vimos ahora cómo muchos almacenes colapsaron para atender el comercio electrónico. O arreglan el problema o nadie les va a O comprar. alguien está preparado detrás para el O alguien- Ya lo están. Sí. Sí. Ya lo están. Pero lo otro, que me parece muy importante, el tema del teletrabajo. O sea, antes las interacciones sociales a nivel laboral, pues eran prácticamente, yo diría, 99.9% físicas. Hoy va a haber quizá un crecimiento del 20%, qué sé yo, de las interacciones laborales, organizacionales, va a ser virtuales. O quizá más, un 25%. Y eso crea retos no solamente tecnológicos, sino retos culturales y de liderazgo. ¿Cómo mantener Ojo que el- no es El espíritu de una empresa donde no se están viendo todo el tiempo. Así es. ¿Cómo se mantiene ese espíritu de espíritu? cuerpo, el espíritu de cuerpo y cómo lidero. Sí. cómo Corporación viene lidero de yo? cuerpo, es de estar juntos. Entonces, ¿cómo seguir ¿Cómo siendo lidero? corporación? Entonces, ojo que la gente está creyendo que el problema es, no, monte ahí unas IPs y unos canales para que la gente pueda trabajar desde sus casas, no sé qué, no sé cuántas. No, señor, ese es el problema técnico. Hay un problema de adaptación que es cómo la organización va a conservar valores y va a proyectar valores con la gente disgregada por todos los territorios. Y allí vamos a tener que aprender en gerencia. Eso es una cosa que no Es un tema nuevo para la gerencia, claro, Es un tema nuevo para la gerencia. No, hay temas La es lo que hay. interacción, porque es que el hombre crece, evoluciona. Tanto te gusta Darwin, a mí también. La evolución es conversando, Sí. es interactuando. Bueno, ese es un provecho que le podemos sacar a la pandemia, aprender. Más allá de lecciones súper puntuales, Yo creo que si aprendemos a aprender constantemente, es como una perogrullada, pero no es falto de conceptos. Si aprendemos que lo que nos ha enseñado esto es que tenemos que estar evolucionando permanentemente y que el mundo cada vez nos va a dar más golpes y más retos y más cosas para obligarnos a cambiar. Y eso fue precisamente lo que te pasó a vos durante ese año, en el que todos los días había que tomar decisiones y había que cambiar el camino, se cambia de una vez y no pensarlo tanto. Es la famosa iteración que tanto se habla en innovación, ya no es una opción, es una obligación. Iterar completamente, probar, ensayar, funcionó, seguimos, y si no cambiamos, y listo. Entonces ya no es privilegio de innovadores, sino que es obligación de todo emprendedor, trabajador, corporativo, independiente, es estar midiendo el mundo constantemente para ver qué camino se coge. Así es. Y han visto ustedes, pues, mencionaban más o menos metodologías que hoy se aplican en el mundo empresarial de innovación, de adaptación, son de estilo. Vamos a, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vamos a desarrollar una técnica, una tecnología para resolver el problema, pero cojamos rápido una victoria temprana. Si eso funcionó, lo vamos desarrollando, lo vamos aplicando, y si no, cambie, pero rapidito. Rapidito, así es. Por supuesto, tienen la experiencia desde el liderazgo empresarial, pero ¿qué mensaje puede dejarle uno al trabajador, a la parte operativa, a la gente que pone su brazo, su fuerza en una compañía? Ya le dimos el mensaje al empresario y a la empresa, ahora al empleado. Sí. ¿Cuál es el papel en esta crisis? Vean, el papel de un líder es recoger las voluntades o estimular las voluntades de la gente. O sea, no tiene otro papel. Es hasta muy desafortunado de que muchas personas que debieran estar aquí sentadas por lo que hacen cotidianamente, o sea, a uno le toca ser vocero De lo que hace mucha gente. de lo que hace mucha gente. Y se gana, digamos, unos reconocimientos que en realidad no es otra cosa que canalizar, como lo decíamos ahorita, voluntades y energías. Yo creo a todos los trabajadores de cualquier organización, decirles que todo líder está en la obligación
de dignificarlos, de dignificarlos. ¿Y qué significa dignificarlos? Significa, en lo fundamental, tratarlos con respeto. Uno encuentra que todavía el respeto no es uno de los principios fundamentales de muchos líderes. Cuando yo te trato con respeto a ti, estoy valorando que tú tienes unas cosas para aportarme. Y ese es un elemento que yo diría fundamental, un mensaje que le daría a los líderes de diferentes organizaciones y en general a los grupos de trabajo, de que busquen ambientes de trabajo donde haya respeto. Porque a través del respeto es como se dignifican los seres humanos, y cuando hay dignidad, normalmente hay mayor facilidad de que la voluntad y la energía positiva se exprese. Así es. Maravilloso mensaje. Red Positivos les agradece a ustedes por estar con nosotros, al doctor Jorge Londoño de la Cuesta, a don Mauricio, y me dice don Juan que este es un símbolo de lo que queremos conseguir y encontrarnos durante estos tiempos, estos nuevos escenarios, y es buenos patos que nos, Qué bueno. que nos ayuden Muchas a llegar a gracias, mejores hermano. lugares, que nos Mira, mejoren el ambiente y Ah, el no, eso es escenario. una maravilla. Así que muchísimas gracias, seguimos con Red Positivos, Está encontrando muy hermoso el lo patico. positivo. Perfecto el pato. Muchas gracias.